Y ahora, amigos, vamos a platicar de un tema muy relevante que tiene que ver con la inocuidad alimentaria. La inocuidad es relativamente un término reciente. A partir del 2000, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció y este concepto, que puede parecerles a algunos un poco extraños o rimbombante, es muy sencillo. Consiste en garantizar que los alimentos destinados al consumo humano no resulten dañinos para la salud. Para platicarnos de inocuidad alimentaria y del control de plagas también se encuentran esta noche con nosotros el licenciado Roberto Macías Bañuelos. Bienvenido, licenciado, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Y el biólogo Bac Becerril Vargas. Bienvenido, biólogo, buenas noches. Gracias por la Ambos forman parte del grupo RMX, Control de Plagas, y pues de entrada, gracias por venir a compartir su experiencia y su trabajo con Veracruz Agropecuario. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Y partamos del principio, la inocuidad alimentaria es un asunto de primera necesidad, licenciado. Siempre debió ser, porque tiene que ver con la salud humana. Sin embargo, en los últimos años, en la época del mercado global, pues se volvió un requisito, y un requisito que está normado por los grandes compradores, las cadenas de distribución mundiales. Entonces, bueno, yo te compro, pero hay que cumplir cierta normatividad para garantizar que los alimentos que me vas a mandar no le vayan a hacer daño a mis consumidores. Entonces, ese es el tema de la inocuidad. Está normado por la FAO, de las Naciones Unidas, y bueno, ya los países afiliados a las Naciones Unidas han tenido que meter en sus legislaciones sanitarias normas para garantizar esto, para indicarles a los productores de alimentos qué deben hacer para garantizar este derecho humano de la salud y también este requisito del mercado global, ¿no? Y luego, bueno, también los grandes productores tienen sus normas privadas de calidad e inocuidad y les piden a sus proveedores que las cumplan y los auditan también, ¿no? Entonces, bueno, se pierden muchos alimentos en el mundo, desafortunadamente. Sí. Hay un dato de la FAO que a mí me deja aterrorizado. Que el conmueve. 20% de todos los alimentos post cosecha del mundo se pierden básicamente por problemas con plagas, ¿no? Además de otros problemas como la contaminación o el mal manejo, ¿no? Pero las plagas son un problema importante que hay que controlar, ¿no? Y no necesariamente con la aplicación de químicos, hay muchas maneras, ¿no? Hay maneras de prevenir, hay estrategias que no son químicas y en eso trabajamos nosotros, en eso apoyamos. Es como existe la necesidad, nosotros venimos a tratar de apoyar para que no se convierta en un problema. En este escenario, biólogo, ¿qué tan factible o de qué manera esta información baja o permea en, digamos, en el resto de la población? Pues lo que sucede es que no hay una información que esté disponible, o bueno, sí está la información, pero no todos tienen conocimiento de eso. Sobre todo la importancia del control de las plagas. Entonces, si no hay esta información y no se abarca, no se cubren esos huecos, digamos, entonces el problema va a seguir ahí andando. Entonces, es importante generar el impacto, sobre todo, y la importancia de que es el control de plagas. ¿Es un asunto de cultura también? Sí, seguro. Es un asunto de cultura porque también tenemos muchas malas, ideas erróneas. Y prácticas, ¿no? Exacto, sí, las prácticas son importantísimas. Cubrir eso, porque nosotros podemos decir, bueno, yo no creo que esté mal dejar las frutas en el frutero en el centro de la mesa. Y pues no es que esté mal, pero estamos invitándoles la cena a las cucarachas, por ejemplo, ¿no? O los ratones. Y eso es hablando en las casas, pero imaginemos cómo es en las industrias donde se procesan alimentos. Son lugares mucho más grandes que están susceptibles a un montón de factores que las pueden contaminar. Y ya sabemos que es una cadena de problemas que se van desenlazando, ¿no? Entonces es importante. Seguro. Es un ejemplo de lo micro, pero que bien puede representar lo macro exactamente y nos da una idea del asunto. Nos comparten ustedes una revista muy bonita, por cierto, que están editando, y aquí el licenciado Roberto escribió un artículo sobre la inocuidad alimentaria como un requisito indispensable en la industria global, y la entrada me parece de veras contundente. Mientras que una gran parte de la población mundial padece de pobreza alimentaria, enormes cantidades de alimentos se desperdician todos los días.
Qué contradicción, qué complejo asunto, ¿no, licenciado? Así es, ¿Qué después sucede? que ya tenemos los alimentos, que pasaron además por todos los problemas que tiene la gente del campo o de la industria pecuaria, de repente alguien por falta de atención se empiezan a perder en las bodegas, en el proceso, en la distribución, en el transporte y a veces en la casa, ¿no? Porque no tenemos cuidado. O sea, ¿qué? Porque se contaminan, porque los exponemos a las plagas, porque los que tienen que estar refrigerados no se refrigeran adecuadamente. O sea, hay muchas cosas por las cuales se pierden alimentos y bueno, hay gente que tiene hambre y esos alimentos se desperdician. Además, ahora con esta vorágine de la sociedad en donde los alimentos casi tienen que llegar preparados todos los días, o sea, ensaladas ya preparadas ahí, dispuestas para comerlas de inmediato, pues eso no pueden durar más de 1 o 2 días ahí. Si se pierde la cadena de frío, ya se descompusieron y se tienen que tirar, desafortunadamente. O sea, también la vida moderna nos ha llevado al desperdicio, ¿no? Antes se consumía lo que del día, se compraba la carne del día, se compraba la verdura del día, todo era un poquito más cuidado, ¿no? Ahora grandes cantidades, a veces los vemos expuestos en los supermercados y se pierden, ¿no? Sí. Entonces, eso hablando, digamos, de la paradoja. Tenemos más disponibilidad de alimentos y perdemos más y seguimos teniendo problemas alimentarios de gran parte de la población, ¿no? Sí, se desperdicia mucho más y esto en cascada provoca otra serie de problemáticas, ¿no? Claro, también, sí, por Sí. supuesto. Y en el caso de la fitosanidad, pues no conoce fronteras, o de la sanidad, ya sea pecuaria o agrícola, no conoce fronteras. Pienso ahora mismo en los productores de naranja o de café con el tema de la roya. Una vez que la finca del vecino se ve afectada ya o en el caso de la mosquita blanca, que es o la mosca de la fruta, pongamos otro ejemplo, digamos como un poco más frecuente, ¿no? Exactamente mexicana. A la hora que se presenta en una parcela, no sabe la plaga, pues hasta aquí termina el terreno de, ¿no? Lo que sucede en nuestro entorno inmediato puede repercutir en el vecino. Y además le crea un problema a todo el sector, por ejemplo. Le cierran el mercado a la naranja mexicana, a un lote que va contaminado, pues afectó y le cierran la puerta a toda la fruta mexicana, ¿no? Así está pasando, hay una alerta sanitaria para la papaya, tengo entendido que del área de Tabasco, pero pues está afectando a todos los productores de papaya porque van contaminados con salmonela, eso dijeron allá en Estados Unidos, esperemos que sea cierto, ¿no? Sí, porque también son quienes son. Hay problemas políticos. Ya pasó luego. con el atún, lo vimos, sí. ¿no? Ajá. Y bueno, pues por lo pronto hay una alerta sanitaria que está atendiendo Senacica y que pues por lo pronto cerraron la frontera para esos productos, ¿no? Imagínense la pérdida de alimentos, se está hablando de pérdida, que esos, pues allá aquellos ya los tuvieron que destruir. Y algunos ya no saben porque estaban, digamos, produciendo para exportar. Ahora tendrán que invadir el mercado mexicano. Ojalá y no, efectivamente ya no siga contaminado, porque el problema siempre será la salud humana, ¿no? Finalmente. Exacto, Entonces, sí. Pero bueno, los problemas del campo, hay los especialistas, los agrónomos. Los problemas de las plagas pecuarias están los veterinarios. Nosotros entramos en la siguiente etapa, la post cosecha, y el proceso de los alimentos, la distribución de los alimentos, el acondicionamiento. Ahí entramos nosotros como especialistas en plagas urbanas, ¿no? Muy bien. Nosotros estamos regulados por la COFEPRIS. Y todo el problema de las plagas agrícolas y pecuarias están regulados por la SAGARPA a través de la Senacica, ¿sí? Pero ya estamos cada vez más juntos, ¿no? Porque pues tenemos que entrar, por ejemplo, las plagas que afectan a los que envasan miel, pues ya terminaron la cosa, ya no están en el campo, ya están en un proceso, ahí entramos nosotros, para garantizar que la cadena de suministros de alimentos no vaya contaminada, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las principales plagas urbanas que existen, biólogo? Pues la plaga más recurrente son las cucarachas. Oiga, además del hombre, Claro, sí. del ser humano, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, las cucarachas, pero la verdad es que es algo tan complejo que, bueno, ¿en qué momento se vuelve plaga, no? Es cuando ya realmente la población no da más
y excede estos límites de la población. Entonces ya pueden causar o bien sea daños a la salud o daños estructurales o puede ser pérdidas económicas como acabamos de ver, ¿no?, en la producción de los alimentos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, las cucarachas, ¿no? A mí en mi caso particular, yo antes pensaba que el chopepe era una cucaracha, bueno, era como una cucarachilla que no transmite enfermedades, pero resulta que transmite solamente 2 menos que la cucaracha del drenaje, ¿no? ¿De veras? Entonces es una... Y son... Tan inofensivos que se ve. Exactamente, son los bichitos que se meten en rendijas y es algo muy complejo, la verdad, ¿no? Y aparte tenemos el problema de los roedores, que contaminan muchísimo alimento, ¿no? Entonces, son como que lo más recurrente, pero como le digo, es algo muy complejo, ¿no? Entonces, finalmente lo que nos apura más o nos atiende más es la cuestión de los alimentos. Y estos son los principales, se llama vectores, ¿no?, de estas de enfermedades y contaminan más de lo que consumen inclusive, ¿no? ¿Qué incide principalmente en la presencia? ¿Cuáles Pues, son los factores? Sí, claro. Los factores principalmente son 3. Que tengan refugio, es decir, que tengamos, no sé, un montón de cartones ahí en un rincón, ¿no?, y sea refugio para unas cucarachas, por ejemplo, que de manera inconsciente se le esté suministrando alimento y agua. Es decir, que, como le comentaba, se me hace muy fácil dejar la naranja, la pera en el centro de la mesa porque se ve bonito, pero realmente lo están invitando a cenar, ¿no? O el cochambre de la estufa, dice, bueno, pues a la siguiente la limpio. Pero realmente está ahí uno dejando, ¿no? Entonces, es eso, brindarles todos los factores para que ellos puedan completar sus ciclos biológicos y su persistencia en el tiempo. En este programa siempre decimos que todos los días aprendemos algo. Hoy estoy aprendiendo algo que me tiene consternada, porque a mí me encanta tener fruta en la mesa justamente, pero a partir de lo que usted me dice, que ustedes nos dicen, lo voy a reconsiderar. Vamos a seguir conversando con los invitados. Llámenos, 842-3500. Mientras se comunica, vamos con Manuel. Son transportistas, el vector es eso precisamente, el que porta, el que lleva, el que acarrea de un lugar a otro gérmenes o algunos elementos que nos pueden dañar. Estos conceptos que estamos reconociendo o a veces de primera mano entendiendo, nos ponen a pensar en actividades que todos los días realizamos en la casa y ahí comienza todo, como decía Isela, de lo micro a lo macro hay que pensar. Y hay que entender también que esto es un complemento del trabajo que realiza mucha gente ahí en el campo para producir las frutas, para producir las verduras, para producir los vegetales que consumimos a diario y que en ocasiones no conservamos debidamente en el hogar. Importante que nos pongamos al tanto, que tomemos nota de lo que podemos y debemos hacer para que de esa manera evitemos la contaminación de los alimentos, pero los consumamos en mejores condiciones y cuando se trata de comercializarlos, que los comercialicemos en condiciones debidas para que sean inocuos. Hacemos una pausa y continuamos en Veracruz Agropecuario. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros. Lourdes Pérez de Jalapa pide que le recomienden algo para combatir las cucarachas que sea amigable con el medio ambiente. Enseguida les vamos a preguntar a nuestros invitados y seguramente tienen información al respecto y vamos a tomar nota porque luego nos convertimos en refugios, dijo el biólogo, les ponemos un albergue a las cucarachas y a los ratones. Continuamos platicando con ellos y están con Isela Pacheco. Con una reflexiva Isela Pacheco, puedes decir, Manuel. Estoy pensando mucho y algunas nuevas medidas que tomaré en casa. Y pues revisando el material que ustedes nos traen esta noche, recordarle al auditorio que la FAO desde 1963 integró la Comisión del Codex Alimentarius, en el cual se generan reglas a las que deben sujetarse los productores para garantizar alimentos inocuos. Si usted acaba de encender su radio o su televisor, le entramos en contexto. Mire, estamos conversando con el licenciado Roberto Macías Pañuelos y con el biólogo Pac Becerril Vargas. Ellos son del grupo Mix Control de Plagas y nos explican acerca justo del control de plagas urbanas y la importancia en la inocuidad alimentaria. Y en ese sentido, licenciado, hay algo que es conocido, que ustedes manejan como el umbral de tolerancia. ¿Qué significa esto?
El umbral de tolerancia es, digamos, el límite que, hablando, digamos, de la industria, vamos a hablar de la industria, el límite que le van a poner, digamos, de acuerdo con el giro del negocio o con el área de proceso, a la presencia de plagas. Por ejemplo, una mosca en un área de procesamiento de alimentos o de envasado de alimentos, ya digamos, en donde está expuesto el producto, que puede ser un lácteo, por ejemplo, pues una mosca puede generar un problema de contaminar 1000 litros de leche, ¿no? Y pues eso ya no se va a usar, tiene que tirar, ¿no? Entonces ahí no puede haber ningún insecto volador, ¿no? Entonces tiene que estar bien aislado para que no entre absolutamente nada, presión positiva, lámparas de luz ultravioleta para que si llega a entrar alguna se vayan y se peguen por ahí. Hay muchas técnicas que no necesariamente tienen que ser con plaguicidas, ¿no? O sea, por eso digamos, una estrategia de manejo integrado de plagas en una industria requiere de muchas técnicas alternativas antes de llegar al uso de químicos, porque entonces si usamos químicos en un área de proceso, estaríamos contaminando los alimentos con plaguicidas y entonces también nos echamos a perder. Entonces esto requiere de capacitación, de conocimientos de la biología de las plagas, de la microbiología de los alimentos y de técnicas y tecnologías que se utilizan en el control moderno de plagas urbanas para la industria de los alimentos. Ahora, imaginemos un área, un quirófano de un hospital, pues no puede haber nada, ni una hormiga, ni una cucaracha, ni un insecto, ni un mosquito, porque estarían expuestos a la contaminación. Como decía Manuel, son los transportes de las bacterias y de los virus, de las plagas dentro de sus patas, de sus excrementos, de todo, ¿no? Claro. Sí, tenemos llamadas del auditorio, nos piden que nos digan cuál es la diferencia entre las plagas agrícolas, las pecuarias y las urbanas. Bueno, sobre todo las plagas agrícolas, por ejemplo, son las que atacan precisamente a los plantillos donde se hace la producción de los alimentos. Y más la diferencia va más a la utilización de los productos para atacar esas plagas, ¿no? Y a los medios de contención. Es decir, no es lo mismo contener a las moscas en un rancho ganadero que a que se metan en una casa, ¿no? Entonces, hay varios factores que las diferencian bien. Si bien es cierto que hay organismos que son plaga en todos lados, ¿no? Puede ser en el pecuario, en los urbanos. Entonces, digamos, no hay como que, digamos, las cucarachas son exclusivas urbanas, ¿no? Porque puede haber cucarachas en zonas de producción de la panela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, no es que haya unos organismos exclusivos, pero sí los daños que causan y la manera de combatirlos, esos sí son exclusivos de cada área. Claro, estamos viendo en pantalla las plagas urbanas, las principales plagas urbanas. Para quien nos escucha en radio, ¿las podemos retomar, biólogo? Sí, digamos, las plagas urbanas se dividen en tres, que una son las plagas estructurales, luego son las plagas de interés económico. Las estructurales son las que causan este deterioro de las estructuras y causan afectación al hábitat donde nos desarrollamos nosotros, que somos seres humanos, ¿no? Están las termitas, por ejemplo, o las hormigas carpinteras. Las termitas que se alimentan de la celulosa para llevar a cabo su ciclo biológico, o las hormigas carpinteras que nada más rompen la madera para hacer dentro sus hormigueros, ¿no? Entonces, parecía que no fuera un problema pues no tan grave, pero hay casas que se hunden o que pierden un ala de la casa por el daño de estos insectos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los de interés económico, como las ratas en los almacenes, donde hay granos, por ejemplo, no se va a vender lo que ya está contaminado, claro, ¿no? Entonces, y las pérdidas económicas son grandísimas, ¿no? O el hecho de ver una cucaracha en una zona de producción, pues es algo muy sensible, ¿no? Muy importante. Estamos viendo los factores que propician el desarrollo de las plagas. Sí, el agua es su principal, lo que buscan más, ¿no? Inclusive hay plagas, por ejemplo, que pueden obtener toda su agua de su alimentación y no es que tengan un bebederito, ¿no? Pues es así.
Y estos hábitos que tenemos luego de dejar, bueno, dejo aquí estas llantas que ya no utilizo y ahí se van a completar su ciclo los Es mosquitos. un hotel, ¿no? Es un hotel, claro. Sí, sí, sí. Entonces, es eso, es romper sus ciclos biológicos, entender su biología y saber cómo funcionan esos animales. Claro, y es que relacionado con la industria alimentaria no es una sugerencia ni una opción, es algo legal, ¿no? Que se tiene que hacer y para eso existen especialistas que pueden asesorar y que pueden conducir mano con mano, ¿no, licenciado? Así es. La base de todo el control de plagas es no dejar entrar. No dejar entrar. No dejar entrar. Entonces, dice las normas de la COFEPRIS, en la 251, que es la que rige, digamos, la manera de producir alimentos inocuos, que los edificios deben estar a prueba de insectos y roedores. Mallas, mosquiteras en las ventanas, también en las puertas, dobles puertas, en fin, que no haya huecos, rendijas, que no se nos metan. Y si ya se metieron, bueno, pues habrá que hacer algo, pero no solamente con químicos, ¿no? Claro, exacto. Eso es importantísimo. Y si ustedes ven nuestro programa, sabrán que forma parte de la filosofía nuestra desde el origen de hace 37 años. Los químicos tendrían que ser la última opción. Hay muchas medidas de control culturales, biológicas previas, ¿no? Nos preguntan del público, ¿dónde y cuándo deben aplicarse los programas de plagas urbanas en los establecimientos? Las plagas urbanas empiezan cuando se terminó la cosecha. O sea, cuando ya se almacenan para después mandarlos directamente a los procesadores de alimentos o directamente a los anaqueles de los mercados, bueno, ahí ya se te tienen que lavar, se tienen que acondicionar, pero tienen que estar ya en un ambiente controlado de las plagas. Porque si ponemos ahí todos los productos de las hortalizas y eso, las lavamos, pero luego empieza a haber roedores, empieza a haber cucarachas, empieza a haber moscas, nos los van a contaminar. Entonces les vamos a mandar al siguiente paso, a los procesadores de alimentos o a los anaqueles de los mercados, ya contaminados, roídos, destrozados, en fin, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aplicarse los programas de control de plagas urbanas. Las pecuarias, las agrícolas las aplican en el campo. Desde campo, ¿no? Desde la post cosecha, digamos post cosecha es cuando empezamos a trabajar a nosotros. Sí, existen autoridades, existen normatividades oficiales y, como decíamos también, la ley no es cuestión de opinión, ¿no? Es algo que se tiene que acatar. Sí, como le digo, la base de toda la normatividad para la inocuidad pues está en la FAO, pero luego los gobiernos tuvieron que hacer su normatividad obligatoria, normas oficiales mexicanas, derivadas de la Ley General de Salud, de cómo se debe trabajar, ¿no? Y también quienes aplicamos programas, también estamos normados por una norma oficial mexicana. Sí. No podemos usar cualquier plaguicida, no podemos usarlo indistintamente en cualquier lado. Todo está normado, todo tiene un registro, y nosotros somos auditados, digamos, o supervisados por los inspectores de COFEPRIS. Sí. O sea que no cualquiera, se necesita una licencia para hacer esto. Claro. Entonces es importante que los productores, si contratan a alguien, o incluso las amas de casa o los restaurantes, se cercioren de que las empresas tengan una licencia de la Secretaría de Salud para trabajar plagas urbanas, para que no vayan a hacer una barbaridad con los productos plaguicidas, que vayan a utilizar productos del campo en lo urbano. No, eso no se puede, está normado. Sería terrible. Y denos un ejemplo, biólogo, de cómo operan, algún ejemplo de algo que estén haciendo ahorita o que hayan hecho recientemente. Bueno, nosotros lo que hacemos es, antes de decidir utilizar los químicos, y eso es una cuestión de todos los días, hacemos una inspección y vemos si esto puede ser una contención física. Es decir, voy a poner, no sé, una malla para evitar que las cucarachas se metan por los servicios de drenaje, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y como lo hemos mencionado, la última circunstancia es el empleo de los productos químicos, que finalmente todos los productos que utilizamos están normados y son para uso completamente urbano, ¿no? María Soledad Martínez Mendoza los felicita y les pregunta, junto con la llamada que nos llegó hace rato de las cucarachas, también ella pregunta cómo combatir a las hormigas, en este caso también a las cucarachas, pero de manera, vamos a decir, amigable o menos agresiva. Bueno, lo primero, la base, digamos, de una contención de las plagas es, como decíamos, no dejarlas entrar. Claro, es previo, ¿no? Sí. O sea, vanos en las puertas. Ahora, las cucarachas, hay unas que viajan en los productos que compramos en el mercado. Entonces hay que tener cuidado con lo que metemos, ¿sí?
hay que revisarlo. Los empaques de preferencia hay que desecharlos, porque a veces ahí están. Los empaques de los conos de huevo, ahí vienen a veces las otecas de las cucarachas, ¿no? Las hormigas desafortunadamente se meten por todos lados y ahorita es una época terrible de hormigas. Y el poder ¿no? de la convocatoria de las hormigas es una cosa impresionante. Sí. Hay productos que son derivados de plantas que pueden utilizar. No les podría decir yo marcas ni dónde, pero existe y ya hay una gran, se puede decir, industria a nivel artesanal de productos derivados del NIM, derivados de la guanábana, derivados de... Hay derivados del ajo, derivados de la canela. Hay muchas cosas que a lo mejor nos hace falta tenerlos más al alcance aquí para que no tengamos que usar productos químicos que pueden ser nocivos para la salud, ¿no? Sí, hoy en la mañana escuchaba el programa Sensontle de Radio Más y decía que, por ejemplo, en una milpa, cuando alguien mete químicos, pues está afectando toda una biodiversidad. Entre esos, por ejemplo, a los animales más pequeños pero más relevantes de la cadena, que son las abejas. Y así sucesivamente. Seguramente hay muchas dudas y muchas llamadas que quedan en el tintero. Quisiéramos finalmente que nos recuerden sus datos de contacto para más información y una recomendación final para el público. Bueno, y como decíamos, los problemas de plagas están asociados mucho a la limpieza, al orden, a estar aislados. Debemos tener mucho cuidado, sobre todo si se trata de casa, bueno, no dejar residuos por las noches, la basura confinada, limpias nuestras cocinas, ¿no? Y bueno, cuando necesiten un servicio para erradicar un problema, pues llamen a una empresa que tenga licencia sanitaria, cerciórense de eso, porque si no cualquiera les puede hacer un trabajo ahí que les va a contaminar y les puede ser un problema para la salud, ¿no? Claro. Esa sería la recomendación. Yo creo que hay muchas más cosas que en otros programas podríamos hablar, recomendaciones ya, digamos, de lo que pueden hacer, a lo mejor hasta algunos productos naturales que podrían utilizar, o preparaciones también, ¿no? Sí. Que finalmente este programa tiene, como dice, esa vocación de protección a la ecología, de hacer muchas más cosas con menos químicos, ¿no? Y no ponernos en peligro, ¿no? Nuestro teléfono de la oficina es el 816-3008, ¿sí? Y estamos también en redes sociales, en Facebook. Estamos con Grupo RMX. Sí, Grupo RMX. Tenemos una página web, grupormx.com, sí. ¿no? Muy bien. Exactamente. Así que ahí estamos, creo que por ahí pusieron también ya. Sí, están los dos en pantalla, ¿no? Ahí está la página www.grupomx.com y el teléfono que es de Coatepec, Veracruz, con clave 228-816-3008. 816-3008 en Coatepec, Veracruz. Ahí está apareciendo en pantalla y quien desee más información, la producción del programa cuenta con los datos de contactos de nuestros compañeros, a quienes les agradecemos mucho su presencia esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la información. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Manuel Munguía. Es importante que hagas labores de prevención y al final la aplicación de controles para plagas. No es un gasto lo que pagas para esa actividad. Es una necesidad en este y todo momento conservar nuestro alimento con valor e inocuidad.